muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué bueno es Dios, hermanos, que nos concede la vida un día más. El Señor viene muy pronto y nos permite que tengamos este día, la vida, para que reflexionemos en cuanto a qué ha de suceder con nosotros, por ejemplo, cuando Él venga a buscarnos. Un día más que vivimos, un día menos para que Él venga por nosotros. Por lo tanto, les invito para que este día lo aprovechemos al máximo, buscando agradarle en todo y también buscando reflejar su carácter. ¿Qué les parece si nos proponemos ese desafío para este día? Bueno, con este desafío yo le doy la bienvenida a los estudios que siempre traemos todas las mañanas y que también durante el día quedan allí en el YouTube y en la televisión y en la radio. Estos estudios, como son los de la lección de la escuela sabática, que esta semana, como ustedes saben, estamos viendo lo que ocurrió en esa ciudad llamada Ai, esa angustia que provocó esa tremenda derrota. Estamos mirando pues los pormenores de esa derrota, las razones, las causas y cómo Dios también manifestó la razón de la derrota. Así que hoy vamos a desarrollar el estudio de hoy con la joven Patricia Orellana. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, pastor. Es un gozo estar aquí en esta mañana con ustedes y compartir la palabra del Señor. Es muy bonito siempre tener un encuentro con el Señor cada mañana y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que antes de empezar este estudio quisiera invitar a cada uno de ustedes para que nos acompañen y se puedan, si alguien puede postrarse de rodillas o como usted pueda, vamos a elevar esta oración. Amén. Oremos. Querido buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y al iniciar este día, Señor, te pedimos tu bendición, que nosotros podamos, Señor, aprender más y podamos, Señor, a través de estos medios, Señor, alcanzar muchas personas, Señor, que tienen hambre, Señor, de ti, que quieren saber más de ti, Señor. Gracias te damos porque tú eres grande, Señor, y tú siempre estás a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a cada oyente, a cada persona, Señor, que en esta mañana está escuchando, Señor, la lección y que ellos puedan, Señor, llenarse de ti. Gracias, Señor, te damos y que tú puedas bendecir, Señor, al pastor y también a mí, Señor, para que todo pueda salir bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la manera de cómo resolver aquel tremendo problema en el cual Josué se hallaba ahora involucrado con el pueblo y el pueblo mismo, Dios le dio instrucciones a Josué de hacer una obra no muy agradable. Esa obra, dice la lección, que es una obra que también se tiene que hacer en estos últimos días. ¿De qué obra estamos hablando, Patricia? ¿Qué acción le ordenó Dios a Josué en la crisis que había causado aquella debilidad y derrota en Ai? ¿Qué acción le dijo que hiciera y qué podemos aprender de eso? Bueno, para contestar esa pregunta nosotros podemos ir a Josué 7, del 13 al 15. Y dice: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Os acerquéis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomaré se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomaré se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomaré se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Dios y ha cometido maldad en Israel. Bueno, vemos ahí cómo Dios le ordenó a Josué que se levantara y fuera a santificar a su pueblo. Y también nosotros podemos aprender de estos versículos
cómo nosotros debemos caminar en obediencia. Vemos cómo había, podemos decir, un pecado o algo que estaba en este pueblo, y vemos cómo Josué obedeció a Dios. Y vemos también cómo Israel estaba debajo de este pacto con Dios, que ellos tendrían la bendición, pero a la vez ellos no podían tener esa bendición que Dios les quería dar, porque había algo que los estaba apartando de Dios. Y también vemos que había, pues como decía aquí, la anatema, que tenía que quitarse eso del pueblo para que ellos pudieran tener esa bendición. Saben, hermanos, que nosotros también debemos tomar esta instrucción de Dios para Josué como algo que debemos hacer también en este tiempo. Por eso la lección se llama Una obra en estos últimos días. ¿Cuál es la obra aquí? Miren, primeramente le ordena que el pueblo se santifique. Díganme ustedes si no necesitamos eso también hoy como iglesia. Díganme ustedes si como miembros de iglesia no necesitamos también nosotros santificarnos. ¿Qué implica la santificación, hermanos? ¿Acaso no implica una reforma? ¿Acaso no implica dejar muchas cosas mundanas que hay en nosotros? Hermanos, cuando usted se santifica, usted, hermano, se limpia, se lava en la sangre del Cordero, y de esa manera desarraiga el pecado que está en usted. Usted puede mirar aquí, mi hermano, que la primera obra que hay que hacer en estos últimos días es una obra de santificación, de reforma, hermanos. Y luego nosotros miramos que esa reforma tiene que ser en toda la iglesia. Porque si ustedes miran, aquí dice el Señor que se acerquen las tribus. Y luego, la tribu que el Señor escoja, que se acerque por sus familias. Y luego, la familia que Jehová tome, que se acerque por sus casas. Y la casa que Jehová tome, que se acerque por los varones. Y el que sea sorprendido en el anatema, que sea quemado. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Si ustedes se fijan, aquí hay un proceso de investigación. Aquí hay todo un trabajo, hermanos, de averiguación del problema. ¿Y por qué razón se tiene que hacer? Porque el problema está trayendo, hermano, desgracia para todo el pueblo, para toda la iglesia. La iglesia, nosotros podemos ver aquí, no puede vencer al enemigo. Oh, hermanos, cuánta iglesia hay, cuánta congregación hay, que pareciera como que Satanás se ha enseñoreado de ellas, y no hay manera de prosperar, no hay manera de que se mire que ahí está la mano de Dios. ¿Por qué? Porque sin duda, hermanos, miembros, así como en los días de Josué, hay involucrados en pecados, acariciados, escondidos, y eso impide que la iglesia avance. Aquí, ante ese problema, no es agradable lo que se le dice a Josué que haga, como es traer a todo mundo para averiguar. Pero de todas maneras, hay que erradicar el mal, y Dios lo ordena. Esto debemos también nosotros hacerlo en este tiempo. ¿De qué forma? Que el don de profecía nos lo diga. ¿Qué les parece? Adelante, Patricia. Muy bien, dice aquí: algunos pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la hora final que hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios.
realmente que está muy bonito, porque dice que si nosotros queremos ser de las personas, de los 144,000, nosotros tenemos que entrar sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin ninguna cosa que nos afecte a nosotros. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que hacer un examen y saber si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, tenemos que humillarnos a Él y decirle que Él pueda perdonarnos de nuestros pecados. ¿Qué piensan? Claro, interesante que aquí se presenta esta característica que tú has dicho como la del verdadero pueblo de Dios. O sea, hermanos, el verdadero pueblo de Dios es aquel que pues busca que no se vean esos pecados abiertos en la iglesia, hermanos. Un verdadero pueblo de Dios es aquel que enfatiza la santidad, donde sus miembros verdaderamente se apartan para el Señor, se apartan de la mundanalidad. Por eso es que siempre, no sé, a veces mis sermones no le gusta a mucha gente, pero yo siempre estoy tratando de que entendamos que como iglesia, como pueblo, no podemos, hermanos, andar con esas mundanalidades con las cuales hoy en día muchos que dicen ser cristianos andan. Tenemos que ser un pueblo de verdad, que encara la mundanalidad, que desarraiga el pecado de nuestra vida, si es que queremos ser de los 144,000. Porque el verdadero pueblo de Dios, dice aquí, esa es su característica, que toma a pecho, dice, el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, y que mira el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Hoy en día, hermanos, el pecado bien popular se ha hecho. Hoy en día el pecado pareciera ser como que es una cosa normal. Aún en la misma iglesia el pecado prolifera y se mira como que bien pampantemente desfila en la manera de vestir de muchos, en la manera de adornarse, en muchas cosas que se hacen dentro del pueblo. Y todo normal. No hay ahora ese celo porque lo que es pecado se le llame por su nombre, hermanos. Aquí está presentando que el verdadero pueblo de Dios le da al pecado lo que verdaderamente se merece. Se le mira en su verdadero carácter pecaminoso y denuncia, dice, los pecados. Denuncia los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Es por eso que a Josué Dios le encarga, mira, tienes que hacer esto en la iglesia. Llama a todas las tribus y vas a ver, te voy a mostrar, le dice Josué, dónde está el problema. Hermanos, Dios realmente está encarando el pecado como debe ser, y la iglesia en este último tiempo igual lo debe hacer. Sus dirigentes, sus ancianos, como lo he estado diciendo estos días, y la misma iglesia tiene que estar consciente, hermanos, de que debemos de ser un pueblo peculiar, un pueblo que esté preparado ya para que el Señor se lo lleve. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía? Dice, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No, en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. Bueno, vemos aquí que realmente que los dirigentes de la iglesia tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Claro. Porque vemos que pues tanto como la gente que de la iglesia pueda cubrir un pecado o puedan no, como venía diciendo en la lección de ayer martes, que es bueno que pues se le hable a la persona que está en pecado o está haciendo algo que no debe, y si no entiende, poder hablarle y ver que lo que está haciendo está mal. Pero hay algo interesante, hermanos, aquí que menciona la lección, de que hay personas que se resisten a esto, que hay personas que se oponen a esto, hay personas que inclusive se molestan
se molestan con aquellos que en la iglesia, en calidad de dirigentes, toman acción sobre los pecados. Dice que deben esos hermanos, que no les gusta que se pongan por obra, digamos, procesos disciplinarios en relación con pecados abiertos de los cuales la gente no se quiere arrepentir y que abiertamente pues están causando el oprobio a la iglesia. Estas personas que se molestan, dice, deberían de arrepentirse y dejar esa obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión. Dice que los que hagan eso, si no se arrepienten, nunca van a recibir el sello de la aprobación de Dios. Y los dirigentes de la iglesia, que también por no caer mal y por no que los vayan a pues a ver de una manera pues desagradable, que evitan hacer ese trabajo, dice que estos son responsables por los pecados abiertos. A veces como dirigentes no nos gusta por naturaleza tener que tratar casos de personas que se equivocan y pues le han causado oprobio a la iglesia con esas equivocaciones, y algunos inclusive pues ahí la van, como decimos, llevando, van eso dejándolo a un lado, pero nos hace responsables y no podemos. Por eso es que yo siempre he dicho, de mucho pecado en los cuales la iglesia anda ahora, de muchas mundanalidades en las cuales la iglesia anda ahora, de muchas cosas que el pueblo anda haciendo delante de Dios ahora, mucho pastor es responsable, porque ni reprende esas cosas con sermones, ni mucho menos tampoco se atreve a tratar esos casos en la junta directiva de la iglesia o donde corresponda. Es necesario que nosotros amemos a los hermanos, que amemos a los hijos del Señor como Dios nos ha mandado, pero que también no permitamos que se hagan desórdenes en la iglesia o que se anden practicando cosas despampantemente y que pues no hagamos nada. No es posible, hermanos. Así que Josué, ante lo que Dios le dice, veamos si obedeció o no. Veamos si Josué dijo, ay Señor, pero mira cómo voy a hacer, estas tribus se me van a molestar, y qué tal si alguna de estas se me revela. Veamos qué hizo Josué, cómo reaccionó. Patricia. Bueno, para contestar esa pregunta, vamos a Josué 7, 16 al 18. Y dice, Josué, pues levantándose de mañana, hizo venir a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y trajo a la tribu de Judá, y tomó la familia de Seraitas. Luego trajo a la familia de Seraitas por los varones, y fue tomado Zabdi. Y hizo venir a los varones de su casa, y fue tomado Acán, hijo de Carmín, hijo de Esaí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Bueno, como decía la pregunta, ¿cómo procedió Josué obedientemente? Vemos ahí que pues él se levantó y fue a Israel, a la tribu, y él obedeció la orden de Dios. Vemos también que pues el pecado debe de descubrirse. Y vemos en estos versos cómo él obedeció a Dios, y también como en los siguientes versículos vemos cómo fue lo que sigue de Acab, y vemos también cómo nosotros debemos de obedecer a Dios en cada situación también. Miren, hermanos, noten ustedes el largo proceso por el cual tuvo el pueblo que pasar, y el mismo Josué, el largo proceso que tuvo que implementar para encontrar al que había pecado. Mire, primero llama a las tribus, después acerca a las tribus por familias. La tribu que yo escoja, bueno, a ese dice el Señor que se acerque por sus varones, y el que sea sorprendido en el anatema. Resulta que Josué lo hace, llama a las tribus, cae la suerte sobre la tribu de Judá, hace acercar a la tribu de Judá, toma allí a los de la familia de Sera, y luego hace acercar a los de la familia de Sera por los varones, y toma allí a Zabdi,
Y acercando los varones de Zabdi, toma a Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Miren el largo proceso. No tenía que haber injusticia en cuanto a aplicar el castigo. Había que hacer un juicio investigador. Y aquí nosotros miramos que el juicio investigador termina tristemente, pues, en descubrir al culpable. Ahora yo quiero hacer aquí una aplicación. Noten, hermanos, todo el proceso. Patricia, ¿no crees tú que Acán, desde el momento en que mira que están convocando a las tribus y que va acercándose a la tribu de él y escogen su tribu, y luego va por familias, y luego ve que ya están en la familia a la cual él pertenece, ¿no crees que Acán debería de confesar voluntariamente a esta altura? Sí, claro. Y sin embargo, no confiesa. Se lo guarda y se lo guarda y se lo guarda, ocultándolo. Es que, hermanos, miren, eso es típico de nosotros, lamentablemente. Un asunto de ocultar algo que creemos que al final, pues, nos la vamos, como dice, vamos a salir libres. Hermanos, Acán tuvo la oportunidad. Miren, el proceso, un juicio investigador tiene como finalidad de que mientras se está haciendo, el pecador confiese, admita su error. Acán tuvo la oportunidad, conforme el proceso se iba llevando a cabo, de él decir, yo soy el que he causado todo esto. Pero no, hermanos, allí se lo guardó. Ahora, miren ustedes también este otro punto. Fíjense cómo el proceso se fue llevando para descubrir el pecado que había dentro del pueblo. A veces nosotros, hermanos, nos cuesta aceptar el pecado que está dentro de nosotros. Miren, es bien fácil ver el pecado que está allá afuera. Es bien fácil ver los errores de otros. Pero los de nosotros, ¿cómo cuesta? Miren el largo proceso para descubrir el pecado que estaba dentro. Yo aquí quiero hacer un llamado, empezando conmigo mismo. Yo aplico la palabra para mí, hermanos, pero hago un llamado aquí a todos los ministerios de sostén propio, a todos los hermanos de la verdad presente, que, hermanitos, en el nombre del Señor, empezando por mí, tengamos cuidado de no tampoco solo estar mirando lo que hay en otros lugares de mal, lo que hay en el papado, lo que hay en el Israel moderno, lo que hay en otros ministerios. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros? A veces nos damos a la tarea de volvernos hasta perfeccionistas y de creer que tal ministerio está en este error y tal ministerio está en otro error. Y bueno, pareciera ser como que solo nosotros estamos bien. A veces hablamos de una manera como que si todo el mundo está mal y solo nosotros estamos en lo correcto. Hermanos, miren ustedes el proceso para descubrir el pecado que había dentro. Qué largo fue, lo costoso que fue llegar a donde estaba realmente el pecador. ¿Por qué? Porque nadie, hermanos, nadie sin duda admitía que podría darse el problema allá adentro. Yo les digo, hermanitos, es el tiempo cuando nosotros miremos hacia adentro, hacia nosotros. Yo no digo que no vamos a denunciar el pecado, la apostasía que hay en otros lados. Yo no estoy diciendo eso. Solamente que seamos equilibrados. En la medida en que denunciamos lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo allá, y ponemos fotos y ponemos videos, y hermanos, en la medida en que hacemos eso, mirémonos a nosotros también, hermanos. Miremos el pecado que está dentro de nosotros, la reforma que tenemos que hacer dentro de nosotros. De lo contrario, hermanos, la misma suerte vamos a tener con aquellos a los cuales denunciamos. Aquí miramos nosotros en ese proceso largo lo costoso que fue descubrir el pecado que había adentro. Dios nos ayude, hermanos, como iglesias de sostén propio, como ministerios de sostén propio, como hermanos de la verdad presente, a descubrir el pecado que está dentro de nosotros, hermanos, y desarraigarlo con el poder de Dios. Bueno, aquí nosotros vemos que Josué obedientemente tuvo que hacerlo.
¿Y qué dice? ¿Dónde procedía para ir finalizando este estudio? Muy bien, dice, se le indicó a Josué cómo había de descubrir y castigar al criminal. Este se había de determinar por medio de la suerte. No se señaló directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo, a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en medio, y se sintiese inducido a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Acán, hijo de Carmín, de la tribu de Judá, fue señalado por el dedo de Dios como perturbador de Israel. Vemos ahí cómo desde un principio en los versículos cómo Dios le mandó a Josué que fuera a la tribu y cómo él obedeció y hasta que pues encontró al culpable. Y vemos cómo él también obedeció. Y es muy interesante el título de esta lección, una obra en estos últimos días, porque realmente nosotros no podemos jugar con Dios. El pecado de una tarde o mañana sale a la luz, y es muy preocupante que en el pueblo de Dios pongamos nos podamos poner en las manos del Señor y orar por los hermanos, orar por nosotros para que el Señor nos ayude. Y me gustó mucho cómo Josué obedeció al Señor, porque para que el Señor pudiera morar entre ellos, para que el Señor pudiera bendecir al pueblo, tenían que sacar este pecado, y es lo que el Señor quiere hoy en día en el pueblo de Dios, en las iglesias, que el Señor no puede bendecir un ministerio o una iglesia si hay algo que está afectando ahí, y es muy importante que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Amén. Interesante cómo el don profético tilda o llama aquí a Acán. Dice: Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, fue señalado por el dedo de Dios como perturbador de Israel. Qué tremendo, hermanos. Y esto está en Patriarcas y Profetas, página 528. Y lo mismo lo que leímos antes fue en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 295. Pero qué tremendo. Perturbador de Israel. Así es llamado Acán. Es que, hermanos, eso es lo que hace el pecado, perturbar. Que Dios nos ayude para que no haya en nosotros, hermanos, ningún pecado que perturbe al pueblo de Dios, que perturbe al Israel espiritual de hoy. Que el Señor nos ayude para que, haciendo nosotros hoy también un examen, hermanos, procedamos al arrepentimiento y al abandono del pecado. La palabra de Dios dice que el Señor perdona a aquel que se arrepiente. El que confiesa sus pecados, ese, si se aparta, hermanos, el Señor lo perdona. De manera que ahora procedamos a hacer la obra esta desagradable de hacer un trabajo de investigación. Cuando miramos tanta desgracia en la iglesia, cuando miramos tanto fracaso, procedamos, hermanos, a investigar, empezando por nosotros y luego los dirigentes en la misma iglesia, en el temor de Dios. Porque si hay perturbación en el pueblo, si hay perturbación en la iglesia, debe ser porque hay alguna cosa por ahí que está, pues, clandestinamente haciéndole daño. Eso ha sido la lección de ahora. Y, hermanos, estas lecciones de cara a la entrada a la Canaán celestial que está próxima a suceder, pues vienen a tiempo, hermanos, porque miren, en sostén propio o en iglesias corporativas, esto del pecado, hermanos, el pecado por todas partes anda haciendo estragos. Pero Dios nos ayude, hermanos, y aplicando esta lección a nuestra vida, Dios nos ayude para que rompamos completamente con eso y comparezcamos, como dice aquí, santificados, para que así el Señor nos lleve al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Qué les parece? Padre nuestro, gracias, Señor, porque una vez más nos hace ver cuán terrible es el pecado y sus consecuencias. Pero también, Señor, cuán cuidadosos debemos ser en no dejarlo pasar y
cuando aparece en la vida de cualquier miembro que trae esto como consecuencia perturbación a tu pueblo, oh Señor, se debe proceder a disciplinar, a sancionar ese pecado. Señor, te pedimos que nos ayudes para que como iglesia, tanto de sostén propio o de lo que sea, Señor, cualquier congregación, todos busquemos cooperar contigo, desarraigando el pecado de nuestra vida, y como dirigentes también, oh Padre, procediendo con amor y con rectitud a reprender el pecado. Padre, gracias te damos por esta amonestación que nos das. Ayúdanos a mirar el pecado que hay dentro de nosotros y a erradicarlo de nuestra vida, Señor. Así te lo pedimos que suceda en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.